Hola alumnos, vamos a continuar con la tercera semana del curso de nivelación. En esta semana vamos a ver lo que son polinomios. Primero vamos a repasar la unidad 1, recuerdan, vimos suma, restas, o sea las operaciones básicas que se pueden hacer entre números, suma, resta, multiplicación, división, vimos potencia, raíz y logaritmo. Logaritmo que era como la inversa de la potencia. Y de todo esto relacionado con estas operaciones vimos lo que son sus propiedades. ¿Qué propiedades cumplía cada operación? Que hay que estudiarlas bien para el examen. Todas las propiedades. En la unidad 2 vimos lo que eran ecuaciones de primer y segundo grado, donde las ecuaciones se resolvían, y funciones, las funciones se graficaban. También de primer y segundo grado, ahí estudiamos la recta y la parábola. Y relacionado con esto vimos sistemas de ecuaciones, que podríamos decir que relaciona las dos cosas, las funciones porque se grafica y las ecuaciones porque encuentra una solución. En la unidad 3 que vamos a ver hoy, vamos a dar polinomios. Ya les voy a explicar qué significa polinomios. En ellos vamos a estudiar sus operaciones también, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y al final de esta clase, de esta semana, vamos a ver lo que son los casos de factoreo. Antes de definir polinomios tenemos que hablar de qué son expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas le vamos a llamar a expresiones de este tipo que tienen letras y números. A las letras les decimos parte literal, pueden estar elevadas a exponentes, por ejemplo, y a los números les decimos coeficiente. Todos estos casos serían expresiones algebraicas, pero las expresiones algebraicas se pueden clasificar en tres tipos. Cuando yo las quiera clasificar, esos tres tipos van a ser expresiones algebraicas enteras, fraccionarias o irracionales. Para clasificarlas voy a mirar la letra. La letra, la variable o las letras, porque puede haber casos con varias letras, van a estar afectadas a exponentes, a raíces o a cocientes. Dependiendo de qué tipo de operación afecte a la letra, voy a tener la expresión algebraica de una expresión algebraica definida. Por ejemplo, este primer caso es una expresión algebraica y si miro las letras, la X está afectada a la cuarta y la Y está afectada a una raíz. Cuando a la variable le afecta a una raíz, decimos que son expresiones algebraicas irracionales. Expresiones algebraicas irracionales, es decir, la variable queda afectada por una raíz cuadrada, cúbica, etc. Este otro caso, el inciso 1G, tenemos la expresión algebraica 5x a la menos 2 menos x. La x está afectada aquí un exponente 1, pero aquí está afectada por un exponente menos 2, la letra o la variable. No me interesan los números, miro las letras. Si nosotros ordenamos, ustedes saben que potencia negativa se puede convertir a positiva si invierto la fracción, es decir, quedaría de este tipo. Cuando la variable o la letra que yo tengo en esa expresión algebraica aparece en el denominador de una fracción, es decir, aparece abajo de una fracción, estas van a ser expresiones algebraicas fraccionarias o se van a clasificar como expresiones algebraicas fraccionarias. Se llaman fraccionarias. En cambio, en el inciso F, donde tengo acá hay tres términos, podemos decir, tengo la letra X afectada a una potencia 2, Y afectada a una potencia 1, X y Z las tres a potencia 1 y Y afectada a la cuarta potencia, es decir, todas las expresiones, todas las variables están afectadas a una potencia de números naturales, la potencia natural. Vamos a clasificar a la expresión algebraica como entera. Se va a llamar expresión algebraica entera. Por más que aquí aparezca una raíz que afecta al 4, la raíz no está afectando a la variable. A mí me interesa siempre mirar la variable para clasificar. Si la raíz no afecta a la variable, entonces es una expresión algebraica entera. Y a las expresiones algebraicas enteras nosotros vamos a estudiar, no vamos a estudiar las irracionales ni las fraccionarias, solo vamos a estudiar las enteras. Y a las expresiones algebraicas enteras, para decirlo de una forma más corta o nombrarla de una forma más sencilla, las llamamos polinomios. Es decir, polinomio va a ser una expresión algebraica entera o cuyas letras estén afectadas a potencias de números naturales.
potencias comunes, al cuadrado, al cubo, etc. No potencias, no raíces y no fracciones. Entonces, en esta unidad nosotros vamos a estudiar los polinomios o expresiones algebraicas enteras. Por ejemplo, en el punto 2 hay dos polinomios, no vamos a estudiar los casos de racionales ni fraccionales. Tenemos dos polinomios en una tablita y tenemos que decir cuál es su grado, su número de términos, su clasificación. Para este caso, nosotros le decimos número de términos a lo que ya sabíamos. Número de términos representa la cantidad de términos que tiene la expresión, así como lo estudiamos en la unidad 1. Por ejemplo, esta expresión algebraica tiene un solo término. Recuerden que sumas y restas separan términos, pero esta otra tiene 1, 2 y 3 términos. Hay una suma y una resta en el medio. Cuando tenga un término, nosotros vamos a llamarla como monomio. En vez de decir polinomio, decimos que es un monomio, un solo término. Cuando tenga 3 términos, vamos a decir que es un trinomio. De manera semejante, cuando tenga 2 términos le llamamos binomio, cuando tenga 4, cuatrinomio y en general polinomio. Entonces tenemos un monomio y un trinomio en este caso. El grado, los polinomios tienen grados. Grados se refiere, o los nombramos por el grado. Decimos vamos a trabajar con un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2, etc. Grado se refiere a lo mismo que cuando dimos ecuaciones y funciones, primer grado y segundo grado. Cuando recordarán, grado en esas ecuaciones se refería a la potencia de la variable x. Acá sucede lo mismo. Las variables tienen potencias y yo puedo calcular el grado del polinomio. Por ejemplo, para calcular el grado de este monomio, el grado va a ser, como es un monomio, el grado va a salir solo de este término. Y el grado va a estar dado por la suma de los exponentes de todas las letras que aparezcan. Es decir, si este tiene un exponente 2, este 5 y este 1, por más que no esté escrito sabemos que es un 1, si yo sumo 2 más 5, 7 más 1, 8, voy a decir que este monomio es de grado 8. Entonces es un monomio de grado 8. Y este último caso, este segundo caso, tiene 3 términos, era un trinomio. Para saber su grado, cuando es un monomio sencillo, porque hay un solo término, ese monomio sumo los exponentes de las variables y ya tengo el grado. Pero para saber, cuando tengo más de un término, es decir, cuando tengo binomios, trinomios, para saber qué grado tiene el polinomio, voy a tener que calcular el grado de cada uno de sus términos. Por ejemplo, del primer término tiene x cuadrado y, si sumo los dos exponentes, me da grado 3. En todo este otro término tengo x y z, todos elevado a la primera. Si sumo los 3, también me da grado 3 para este término. En el último término tengo y a la cuarta, entonces el grado es 4, no hay otra letra. Comparo los 3 valores, el mayor me va a dar el grado del polinomio completo. Es decir, el grado de un polinomio de varios términos va a ser el grado del mayor grado que haya entre los 3 términos. En este caso va a ser grado 4. Entonces el trinomio tiene varios términos cuyos grados, el mayor es el de 4. Entonces ese va a ser el grado del polinomio completo. Ahora bien, en el punto 4, fíjense que tenemos, ahora sí ya está nombrado el polinomio, acá eran expresiones algebraicas sueltas, ahora en el punto 4 al comienzo dice r de x. ¿A qué se refiere eso? Ese es el nombre de este polinomio. Los polinomios se van a nombrar con letras mayúsculas de imprenta y entre paréntesis se va a indicar la variable. Nosotros no vamos a trabajar con polinomios de muchas variables, x y z. O A, B, C, la letra que sea. No vamos a trabajar con muchas variables. Siempre vamos a trabajar con polinomios de una sola variable. Vamos a hacer estudios de polinomios de una sola variable. En este caso es x. Entonces yo digo que todo este polinomio, fíjense que tiene solo letras x, se va a llamar r de x, porque su única letra es x. En este caso es un cuatrinomio porque tiene términos y en este caso su grado es 5, el mayor exponente con que aparece la variable x en este caso. En este punto 4, entonces vamos a trabajar con polinomios de una sola variable. Me pide que complete y ordene el polinomio. Completar y ordenar el polinomio significa que nosotros a los polinomios los vamos a escribir
lo voy a volver a escribir abajo, lo vamos a escribir en orden descendente de potencias. Es decir, si yo tengo x a la quinta, en ese polinomio tengo términos con x a la quinta, x a la cuarta, x cuadrado, x cubo, etc. Siempre vamos a poner en primer lugar el término que tenga x con el mayor grado. Es decir, y luego el término que le sigue. Si tengo 5 voy a poner x a la quinta primero, luego x a la cuarta, x al cubo, etc. hasta terminar con el término que no tiene x. De esa manera los trabajamos, de esa manera los vamos a ordenar, es decir, en orden descendente de grado. Quiere decir que en este polinomio el grado mayor es 3x a la quinta, menos 3x a la quinta. Y entonces ese es el término que nosotros ordenamos primero. Luego tendría que venir x a la cuarta. Como no está, eso sería ordenar el polinomio, lo estamos ordenando, pero también hay que completarlo. Como x a la cuarta no está, nosotros completamos ese término aunque no esté. ¿Con qué lo vamos a completar? Con 0. Es decir, voy a decir que es 0x a la cuarta. Por más que no esté, nosotros generalmente trabajamos con polinomios completos y ordenados. Ordenados en orden decreciente de grado y completos, completando los términos que faltan con 0. Ya vamos a ver por qué en las operaciones que hagamos. Luego seguiría el término de x al cubo que, si se fijan, este ya lo pusimos, tampoco está. Entonces también lo completo como 0x al cubo. Total, si yo multiplico algo por 0, se me anula este término. No me altera la expresión del polinomio, simplemente lo estoy completando. Luego seguiría el término de x cuadrado que sí está, con su coeficiente, que en este caso es menos 3, esto se llama coeficiente, menos raíz de 3, x al cuadrado. Luego seguiría el término de x a la primera, que también está, con su coeficiente sería menos 2/3 x. Y por último el término que no tiene x, que en este caso también está presente, es 1. Si no tiene signo, supongo que es un 1 positivo. Entonces de esta manera quedaría el polinomio completo y ordenado. Lo ordenamos en orden decreciente de grado y lo completamos con ceros a los términos ausentes.